presidencial. Pero vamos al tema. Justamente, ¿qué es esto del totalitarismo educativo? Muchos de nosotros no lo vemos, eventualmente no lo hemos sufrido, siendo nosotros cuatro probablemente sí lo hemos sufrido en algún momento, ya sea como estudiantes, ya sea como profesores, y la gran verdad es que no se entiende mucho para todos los que no están inmersos en el tema de la batalla cultural, bueno, de la batalla contracultural, para ser más exactos. Entonces, quisiera que comenzamos definiendo justamente qué es esto del totalitarismo educativo. Bueno, comencemos con Miguel Ángel. Bueno, el totalitarismo educativo no es más que una faceta más del totalitarismo que poco a poco se está imponiendo por el crecimiento desmesurado de Estado. La tradición política española no es que queramos que el Estado desaparezca, sino que sus competencias sean las que deben de ser y no que abarque cada vez más. Aquí distinguimos entre soberanía política y soberanía social. La soberanía social corresponde a la sociedad y dentro de la sociedad las distintas sociedades intermedias entre las que está la familia. El Estado pues sí tiene sus competencias que deben ser, bueno, pues, por ejemplo, las relaciones internacionales, la diplomacia, las cuestiones de defensa, el ejército, todo el control general en el ámbito moral de la economía, pero todo lo demás debe ser competencia de las sociedades intermedias y en ese sentido la educación correspondería por ley natural a la familia y por hecho natural a la Iglesia. Claro, si todo esto lo va absorbiendo el Estado cada vez más, toda la soberanía, no solo la económica, sino la religiosa, sino todas las demás, pues resulta que el Estado se va convirtiendo en el que lo hace todo y nos vamos convirtiendo en niños pequeños que nos lo esperamos todo hecho. Y si encima el Estado está controlado por enemigos de la cristiandad, por enemigos de Cristo, pues la educación que nos dan, bueno, que dan a nuestros hijos, es cada vez más perversa. Y esto es lo que se puede llamar el totalitarismo cultural, la faceta educativa en el ámbito del Estado. Gracias, Miguel Ángel. Ahora, justamente vemos que el gran tema es que hay un control cada vez más extenso de la educación por parte del Estado. En ese sentido, el Estado está robándose competencias propias de la esfera privada. Y tal vez en esto existe un argumento económico que quisiera justamente preguntarle a Vanessa. ¿Cómo ve la injerencia del Estado cada vez más en la parte educativa, y cómo esto tiene una razón económica que a la final tiene consecuencias sociales? A ver, yo veo muy claras estas cuestiones, creo que nosotros las vemos muy claras, pero quiero señalar que la mayoría de la gente no las entiende. Yo creo que este tema del totalitarismo educativo es algo que apenas la gente está tal vez entendiendo con estas asociaciones espontáneas por demás, como no te metas con mis hijos no te metas y todo esto. Es algo que apenas yo creo que se está entendiendo también porque ya el ataque es tan fuerte que es como que es imposible negarlo, ¿no? Es decir, cuando el papá se da cuenta que a su niño en la escuela le están diciendo, mira, tú si quieres vístete de niña porque tú tienes que experimentar, entonces ya es la reacción de ¿qué hago? O sea, esto no es izquierda, derecha, demócrata, republicano, lo que sea, no, esto ya es una cosa, digamos, natural, de una reacción natural de a mi niño no le van a hacer esto, entonces tengo que reaccionar, ¿no? Ahora bien, a mí me parece que es claro que todo esto es una estrategia armada desde hace mucho tiempo, es decir, estamos hablando desde el marxismo clásico, cuando ellos hablaban de que los hijos no deben ser de la familia, sino del Estado. Lo que pretendían con esto, por supuesto, es educar a la gente como ellos quieran y bajo sus normas y bajo sus funciones, ¿no? Yo recuerdo, es que esto parece de película, o sea, hay gente por eso que cree que nosotros a veces hablamos de conspiraciones y de cosas que no existen, porque yo entiendo que esto parezca de película. El otro día estaba yo en una conferencia y al lado mío estaba sentado el dirigente del sindicato de profesores de una ciudad de Colombia. Alguien estaba hablando y yo no sé este señor por qué se confundió y creyó que yo era de su lado. Entonces me habló como si yo fuera su amiga. Y el señor, reaccionando a lo que estaba diciendo el ponente que estaba hablando, me dijo, esta gente tan chistosa no se ha dado cuenta que nosotros en las escuelas tenemos fábricas
de sacar gente de nuestro lado. Ellos ven las escuelas como fábrica de izquierdistas, como fábrica de socialistas. No es una cosa voluntaria, espontánea, están organizados y así lo hacen. También hay una idea que se ha vuelto muy popular y que ellos han impulsado a que así sea. Esa idea de que los papás no saben cómo criar a sus hijos. Entonces ahora les dicen a los papás que ellos no saben cómo criar a sus hijos y que hay que consultarle a unos expertos que son los que nos tienen que decir cómo, porque si no el niño va a salir traumado, frustrado, se va a suicidar, le va a pasar mil cosas, y que incluso si tú le llevas la contraria a esos expertos que deciden estos izquierdistas, entonces puedes ir a la cárcel, ¿no? En Colombia ya pasó que una psicóloga de un colegio fue a la cárcel por decirle a un niño que decía que era homosexual, le dijo, mira, tú tal vez estás confundido, vamos a calmarnos. Bueno, la psicóloga terminó en la cárcel. Entonces creo que hay que trabajar en varios frentes, pero creo que respecto a tu pregunta es claro que lo que quieren estas personas es tener fábricas de gente que les apoye, gente que les vote y gente que haga lo que ellos digan, y así además destruir la familia, porque ellos necesitan individuos abandonados por Dios, individuos solitarios, individuos que necesiten al Estado, ese Estado que reemplaza a Dios. Ahora Dios es el Estado y en ese Estado buscan todo, y la familia, por supuesto, tiene que desaparecer ahí. Gracias, Vanessa. Ahora vamos con Horacio. Tú tal vez tengas más claro, por experiencia propia, de hecho, cómo opera el mecanismo de adoctrinamiento dentro de la educación. Entonces, si pudieras enfocarle por ahí justamente cómo opera el totalitarismo educativo desde una perspectiva pura de adoctrinamiento. Y cómo esto tiene que ver con el tema cultural. Bien, y en efecto yo creo que está todo lo que han mencionado los preopinantes en forma totalmente enlazada y han sido comentarios muy asertivos, muy válidos. Y respecto a tu pregunta, Hugo, estoy pensando cómo podríamos estructurarlo de tal manera que se entienda que hay un hilo conductor por detrás de todo esto. Porque muchas veces uno habla por conceptos como la revolución bolchevique y lo intenta vincular a cuestiones de cómo se trasladó a los planos culturales posteriormente, y quizás sea necesario retroceder un poco más en el tiempo todavía. Quizás sea necesario, y hago mía cierta parte de la exposición de Miguel, en torno a lo que se conoció a nivel global, lo que fueron las regalías, aquellas potestades que fue tomando el poder real, justamente el Estado absolutista, el Estado abstracto, que ya deja de tener una cuestión de personalismo en la figura del rey, sino que se convierte en un ente que ya no era tangible, pero sí era coercitivo, y que empieza a tomar facultades propias de los organismos intermedios, organismos libres e independientes como era la Iglesia Católica. Porque recuerden, desde figuras como San José de Calanzás, que ya había promovido la educación para los pobres y el acceso gratuito, aquí es donde empieza justamente a utilizar estos mecanismos, como pueden ser las cofradías y las hermandades, lo utiliza el Estado para legitimar sobre su propia figura el poder que estaba desplegando, un poder absolutista y un poder totalitario. Bien, y un poder que ya empieza a sembrar lo que posteriormente se va a conocer como los procesos de secularismo y de laicismo. Y en esto nosotros no podemos desconocer, si vamos a hablar de totalitarismo educativo, no podemos desconocer antes de ingresar a lo que son los fenómenos del adoctrinamiento que se pueden ver ya no solo mediante el feminismo, sino también en ciertas mentiras del ecologismo o del indigenismo que ya se están fogoneando, desconocer que por detrás hay todo un mecanismo de reingeniería que ya se estaba gestando en Prusia y es un modelo que se termina exportando al mundo. Porque bajo estas ideas de libertad, igualdad y fraternidad, especialmente bajo esta idea de igualdad, es donde se toma el Estado las atribuciones de decir, para que todos sean iguales, todos van a ser educados bajo una misma esfera. Una esfera que va a ir mutando, y esto es real, porque en un momento la educación deja de ser un proceso de adquisición de conocimientos, que todos recuerden que esto lo plantea muy bien un sociólogo, Weinstein, cuando explica que en efecto el proceso educativo es un proceso en el cual los saberes universales imposibles de transmitir en su totalidad son en primer lugar fraccionados, descontextualizados, para luego ser recontextualizados en los menores, pero este proceso educativo ya empieza a tener ciertos sesgos ideológicos. Particularmente luego de la revolución industrial tenemos que la educación pasa a formar parte de un proceso que el Estado lleva adelante, y no voy a empezar por una cuestión de tiempo a nombrar todos los que intervienen en este proceso, que no son particularmente agentes de izquierda, donde dicen que la educación tiene que estar fogoneada para lograr que el sujeto ingrese a un determinado mercado, o ingrese a un mercado global. Ahora bien, es cierto, y como bien viene tu pregunta,
que en la actualidad hay un proceso que se podría decir un totalitarismo educativo, o quizás más vinculado, que comúnmente se conozca en el llano, el adoctrinamiento. Y muchos dirían, y con esto yo cierro esta primera participación para luego abordar la cuestión de la posmodernidad, ¿qué diferencia habría entonces entre una educación abierta o una educación que podría ser propia de organismos intermedios, como bien lo plantea Vanessa, a lo que es un adoctrinamiento? Que también ya deja ver la mención previa de Vanessa Valle. ¿Cuál sería la diferencia sustancial? Quien educa en forma abierta o descentralizada, o quien educa en base al verdadero concepto de educación, lo hace siempre en miras de que la persona, quien recibe este conocimiento ya recontextualizado, tenga en su conocimiento, tenga en su poder un saber crítico y un saber en búsqueda de la verdad. Y la búsqueda de la verdad implica, en esencia, la pluralidad de alternativas, y también implica que este saber esté conforme o adecuado, o sea, paralelo a la realidad, a la verdad. Una verdad que no necesariamente tiene que ser un método científico en base a la materialidad, sino también en base a las virtudes, porque las virtudes, que fue prácticamente la enseñanza, que se dio tanto en griegos como luego en el periodo medieval, hacen también al proceso educativo. Ahora bien, cuando uno habla de adoctrinamiento, y acá viene el totalitarismo, está hablando de ideologías. Las ideologías, por definición, lo que intentan hacer es siempre explicar la realidad del mundo, pero a partir de un determinado sesgo. Es decir, lejos de explicarle, esto es un ejemplo muy gráfico que utilizo siempre en mis conferencias, lejos de explicarle a los niños las consecuencias de la fuerza de la gravedad, que uno lo podría explicar luego, desde una visión terraplanista de que la Tierra esté elevándose, hasta en una visión del entorno que el mundo es redondo mediante las leyes de la gravedad, lejos de entrar en estas discusiones que podrían ser totalmente válidas en una discusión científica. Lo que hacen las ideologías es simplemente explicar que la realidad es que la gravedad es una construcción social, y por lo tanto bastaría el mero discurso para desconocer las leyes que atan a los cuerpos a la Tierra. Tomo este ejemplo tan sencillo para que se entienda cómo, en efecto, el totalitarismo educativo lo que es, en esencia, es un adoctrinamiento ideológico. Es decir, intentar explicar mediante un determinado fenómeno construido en abstracto, sin nexo alguno con la realidad, todos los elementos que componen al género humano. Y ya para finalizar en forma definitiva este apartado, es importante tener en cuenta esta visión de las ideologías que están impregnadas en la educación. ¿Por qué? Porque uno, cuando ve los periodos en los cuales la educación fue verdaderamente abierta, se explicaban los fenómenos universales de maneras universales, y entendiendo que también cada fenómeno tiene su propia causa. Ahora bien, si uno toma ciertos elementos del adoctrinamiento, y vamos a tomar un ejemplo particular que puede ser la ideología de género, que tan de moda está para algunos, van a ver que todos los fenómenos de la naturaleza humana, desde el estudio de las matemáticas hasta las ciencias sociales y las biologías, todo se explica de manera transversal a partir de una única ideología. Que lo mismo lo podemos aplicar quizás para algún oyente que tiene un corte más liberal, como puede ser la lucha de clases. La lucha de clases, en definitiva, es un concepto ideológico porque no tiene ningún nexo con la realidad, pero intentan explicar todos los fenómenos, desde la relación que hay el hombre con la mujer, hasta la relación que tiene el género humano con los animales, hasta la relación que tienen justamente blancos con demás etnias en el mundo, siempre a partir de esta lucha de opresor-oprimido. Como vemos, eso es ideología, y eso en manos del Estado, que tiene la agenda cultural por definición y la agenda coercitiva para llevar adelante esto, es donde se presenta el verdadero totalitarismo. Justamente, me parece que he leído algún artículo tuyo en donde explicas el concepto de la larga marcha de las instituciones de Gramsci, como justamente esto tiene que ver con la toma de la educación. También el ejemplo que nos mencionaste me llamó bastante la atención, porque hay esa lucha constante entre ¿es la familia o es el Estado el que educa a nuestros hijos? ¿Es la familia o es el Estado el que está haciendo que piensen de una forma o de otra? Entonces, si es que le puedes orientar por ahí, sería magnífico. Más o menos va sobre eso, cómo opera el adoctrinamiento. Sí, bueno, yo creo que se ha convencido tanto a los padres de que ellos no saben cómo educar a los niños, y de que quien tiene que educarlos es el colegio, que los padres simplemente han abandonado a los niños. Es decir, muchos padres, es muy normal ver a los padres diciendo, no, pues yo no sé nada de eso, que lo eduquen en el colegio. E incluso las cosas más complicadas
que los padres, digamos, normalmente y por intuición creen que es algo serio, igual se lo dejan a los profesores porque dicen el profesor es el experto, ¿no? Entonces es tipo, yo no le voy a hablar de relaciones sexuales a mis hijos, que le hable la maestra. Bueno, vaya uno a saber quién es la maestra. En Bogotá, por ejemplo, Bogotá, que es la capital de Colombia, bueno, yo ahorita estoy en Estados Unidos, pero soy de Colombia, entonces es como el país donde crecí y lo que más sé. La mayoría de los maestros de colegio salen de una universidad que es la Universidad Pedagógica, que se encarga de sacar pues a los pedagogos de Bogotá. Esa universidad se la pasa en protestas cada semana, salen a tirar bombas o tirar piedras, y esos son los maestros que los padres creen que son los super adecuados para enseñarle a sus hijos desde cualquier materia hasta cosas como cómo enfrentar la vida, cómo asumir las relaciones sexuales, las relaciones amorosas, todo. Entonces, a mí, por supuesto, que me preocupa mucho eso de que la familia y los padres hayan creído que ellos no tienen cómo educar a sus hijos, que no es responsabilidad de ellos y que para eso pagan un colegio, que es al final lo que han logrado en todos los campos, ¿no? O sea, ya no es la familia la que se encarga del enfermo cuando está enfermo, es el Estado, porque como tiene seguro, entonces el Estado se va a encargar de él. Del anciano ya no son sus hijos los que se encargan de él, es del Estado, porque pues bueno, para eso pagan y el Estado se tiene que encargar de los ancianos, ¿no? Entonces es el Estado que se tiene que encargar de todo. Y creo yo que respecto a esto que mencionas de la cultura y de lo de Gramsci, la escuela de Frankfurt y todo esto, yo creo que ellos han entendido varias cosas, digamos, una tiene que ver con esto de lo importante que es destruir la familia, de tener al individuo aislado, sin esa red de apoyo, de reemplazar a Dios por el Estado, todo eso, pero además han entendido que es, digamos, el discurso más fácil y más pegajoso. Es decir, la gente se mueve por pasiones. Yo cuando escucho que dicen esa frase de dato mata relato, a mí me da mucha risa porque eso es mentira. O sea, si el dato matara el relato, yo creo que ya todos los países serían supercapitalistas porque yo tengo todos los datos de que el capitalismo funciona y el socialismo no. Sin embargo, a mí los datos no me ponen cuidado a la gente. La gente no sabe qué es un PIB. Yo le puedo decir a la gente, mire, es que con estas medidas el PIB subió tanto. No entienden, no lo ven eso reflejado en su vida, no lo entienden. En cambio, viene la izquierda a decirle todas estas cosas que suenan tan bonitas a los jóvenes y tan atractivas y diciéndoles la liberación sexual, la escuela de Frankfurt que viene a decir es que todos los problemas que tienen los individuos ahora tienen que ver con esas represiones, con no liberar sus instintos. Pues claro que eso va a ser mucho más atractivo para un joven y claro que por eso los jóvenes votan izquierda y no terminan votando a los que les dicen otras cosas como, mire, mejor cálmate, piensa en el futuro, aprende a contenerte, la ley natural, todas estas cosas que son importantes. Entonces tienen un discurso basado en emociones, un discurso que pega muy fácil, que además la izquierda se basa en exculpar a la gente, ¿no? Tú nunca tienes la culpa de nada. Si de repente quedaste en embarazo, pues no es tu culpa. Al final siempre termina siendo culpa del patriarcado y todo esto, y el capitalismo y toda esta gente que no te quiere dejar ejercer tus derechos para abortar. Y cosas que para la gente pueden parecer ridículas, pero ellos las utilizan porque saben lo importante que son los sentimientos. Y de nuevo, estamos hablando pues todo esto en el marco de la cultura y todo esto en nueva estrategia, ¿no? Fíjate que coger a una chica, estas feministas, muchas de esas feministas son chicas frustradas por cuestiones que cuando yo le cuento a alguien me dicen, eso es una bobada, pero así es. Tú tienes una chica, por ejemplo, que tiene sobrepeso y que no puede conseguir novio, le va mal en su vida amorosa. Entonces, en vez de decirle a la chica, mira, ok, ponte las pilas, ve a hacer ejercicio, o bueno, digamos, entiende esto y ten una salud mental que te permita superar estas cosas, no, lo que le dicen es, ay, mira, el capitalismo te impone estereotipos y entonces te quieren obligar a ser flaca y todo eso. Entonces, claro, la chica, en vez de esforzarse, de pronto hacer más ejercicio y no estar en una obesidad que ya es una enfermedad, o si va a estar en esa situación, pues por lo menos entender que es culpa suya y entender que, pues nada, así funciona la vida. Pues lo que hace es que va donde las feministas y termina diciendo que el capitalismo y que el patriarcado y que todo esto, ¿no? Entonces es como, dame una frustración y te daré una ideología. Dame una frustración y te puedo hacer que muchas personas estén de acuerdo contigo y voten por ti. Entonces, esto del campo cultural, evidentemente, es más fácil, mueve más y hace que la gente pueda interesarse mucho más que si yo me pongo a hablarles de datos. Ya, gracias, Vanessa. Justo iba a hacerle una pregunta a Horacio y vi que se desconectó, entonces estaba esperando un poco.
Vamos, tío, mencionaste sobre la posmodernidad, yo me quedé con la duda, y pues Vanessa justamente insistía con todo el tema de la supremacía cultural que están teniendo las izquierdas, hijas de la ilustración, en base justamente a este tema de dame una frustración, te daré una ideología, dame una frustración y te daré votos. Entonces, quisiera que tú me expliques un poco cómo opera todo el tema de la posmodernidad dentro de esto, dentro de todo el colapso, tanto cultural como educativo, como penal, de manera individual, porque nos afecta de manera individual todo esto, como la posmodernidad, y quiero que me particularmente un concepto que es la deconstrucción, nos va haciendo colapsar, nos va atomizando y nos va poniendo en las garras del Estado. Bien, excelentísimo. En primer lugar, que justo tengo un pequeñísimo problema técnico, que son gajes que tenemos en el oficio, los que estamos totalmente aislados y encerrados. Quisiera justamente sumarme a la excelentísima ponencia que ha tenido Vanessa. Creo que ha resumido en gran medida un fenómeno tan complejo y tan arduo como es en efecto las implicancias culturales que tiene la educación. Justamente esto me permite ingresar al tema de la posmodernidad, y creo que sería un acto de soberbia de mi parte si pretendiese explicar en solamente 10 minutos como muy extenso lo que es la posmodernidad. Pero a grandes rasgos voy a tomar 2 o 3 elementos de distintos intelectuales y tratar de encauzarlos a lo que es el fin de la presente conferencia. Vamos a empezar en primer lugar que tenemos un par de fenómenos muy particulares, y luego esto vamos a ver que estos elementos, que son como una suerte de rompecabezas, terminan generando una idea que a mi humilde criterio es bastante clara. En primer lugar, vamos a tener en cuenta que el siglo XX es un siglo bastante álgido para el género humano, en el sentido de que en efecto hay algo que es cierto para Lyotard, y yo en ese sentido, a pesar que no tenga ciertas afinidades ideológicas, algo que es real, que luego de la Segunda Guerra Mundial hay un quiebre en la humanidad, y no solamente en cuanto a políticas, y no solamente en cuanto a mercado, sino que hay un quiebre filosófico, porque los metarrelatos, el iluminismo clásico o moderno, como podríamos denominar en un punto, el cristianismo en términos generales para Occidente, el liberalismo y el comunismo, no dieron respuesta a la humanidad, y esto generó los conflictos que se vieron en tan solo 50 años del siglo XX. En este quiebre vemos que en efecto desaparecen los metarrelatos, y esto nos permite hacer una inducción bastante sencilla. Si desaparecen los metarrelatos, empiezan a aparecer y proliferar los microrrelatos. Es decir, que ya no va a haber grandes identidades que definan lo que es el concepto identitario de cada individuo, sino que muy por el contrario, cada individuo va a crear sus propias identidades a partir del mero discurso. Y recuerden también que empiezan los procesos de deconstrucción. No en vano es que justamente Derrida termina intentando quebrar lo que es la lógica aristotélica, y esto implicaba que un ser podía ser y no ser simultáneamente, y esto es lo que a la postre se traduce como desde las palabras se empiezan a crear nuevas verdades, o lo que se conoce para muchos como la posverdad, o lo que se conoce para el llano, el relativismo, que no es relativismo, pero es la forma en la que quizás muchos lo pueden entender. A esto vamos a sumarle, a esta visión, digamos, no sé si ideológica en un punto, pero al menos estos fenómenos culturales, una particularidad esencial. Y acá donde vamos a ver cómo todo esto se logra hibanar con el concepto que estamos hablando hoy día, que es el totalitarismo educativo. Para los que son de Argentina, e incluso de América Latina, y quizás Vanessa sepa a quién me estoy refiriendo, en Argentina surge un personaje bastante particular que permite graficar cómo se entiende el estado de bienestar. Este estado que surge justamente luego de lo acaecido, particularmente con los quiebres económicos de 1930, y que termina tomando forma finalmente a mitad del siglo XX, que es el estado de bienestar. Surge un personaje que viene a decir, donde hay una necesidad, hay un derecho. Entonces ya empezamos a ver cómo empezamos a gestar el concepto que estamos dialogando. ¿Por qué decimos esto? Tanto para una visión quizás más tradicional como para las visiones más modernas, a grandes rasgos, la masa de votantes suele entender, a grandes rasgos, muy generalizados, que la función del Estado es en esencia, además de procurar el bien común, mantener la vida pacífica. Bien, hay como cierto consenso de decir, bueno, la función del Estado a grandes rasgos es la vida pacífica, la seguridad, la estabilidad. Eso creo que hablé como cierto concepto. Ahora bien, ¿qué sucede? Y acá vamos a volver al concepto de la construcción discursiva de las identidades. Miren, raras veces las personas se preguntan por qué para las nuevas generaciones, para los, entre comillas, millennials, suele ser que todo es violento. Ustedes piensen, desde el momento en el que se está ofreciendo determinados servicios, que se habla de violencia ecográfica, porque de repente el conjunto de células tiene
un corazón que late y se puede ver justamente en imágenes lo que es, hasta conceptos como violencia simbólica de cómo un hombre se siente en el colectivo. ¿Por qué todo es violento? ¿Por qué es violento? Esa es la cuestión de fondo. Si es violento es porque en esencia el discurso, este discurso en el cual yo creía que los hombres podíamos levitar, de repente las leyes de la gravedad mostraron lo que es la realidad. Esta colisión entre el discurso, la palabra y la realidad genera un conflicto en la persona. ¿Y cuál es la función esencial del Estado? Y esto lo tomo incluso de un marxista como Heller. Lo tomo estos conceptos de un marxista Heller. Una de las funciones del Estado es justamente mantener unidos los grupos de oposición. Entiéndase, tratar en principio de evitar los conflictos internos. Y si el Estado tiene que evitar los conflictos internos, si el Estado tiene que evitar las situaciones de violencia dentro de su territorio, lógicamente que si hay una cultura que cree que se puede construir identidades a partir del mero relato, no solamente que va a fogonear y no solamente que va a alimentar la posibilidad de que las personas construyan sus propias identidades en forma unilateral, sino que va a evitar cualquier tipo de colisión. Por eso es natural que los estados modernos, y especialmente los estados actuales, el poder político actual, no solamente terminen financiando estos movimientos identitarios falaces, como puede ser el feminismo, el ecologismo, el indigenismo, sino que también van a censurar cualquier estamento, cualquier clase, cualquier grupo que se anime a mostrar la verdad, porque cuando un grupo muestra una verdad, y me remito a los ejemplos, cuando alguien muestra con datos cuáles son los sistemas productivos más óptimos, cuando uno muestra con datos de que un niño por nacer no es un solo conjunto de células, cuando uno muestra con datos de que el patriarcado no existe como tal, lo que sucede es que se activan todos los mecanismos coercitivos del Estado porque justamente se genera un conflicto entre aquellos que han construido una mentira aparte de sus delirios y aquellos que están simplemente con un compromiso obviamente con la verdad. Bien, entonces vemos que la posmodernidad, en efecto, no puede subsistir estos delirios y estas construcciones si no hay por detrás un mecanismo censurador que le impida a la persona colisionar y conflictuar su discurso con la realidad. Ese es un apartado. Y ya para finalizar esta intervención, justamente estamos notando, no voy a indagar en todo lo que es el concepto de estos conceptos de progreso indefinido y esta idea de libertad absoluta, porque ya sería entrar en una cuestión mucho más quisquillosa que roza la filosofía, que trasciende la política, pero sí hay que tener ciertos resguardos, porque una vez cuando habla de lo que es el totalitarismo educativo, cuando uno habla del totalitarismo educativo, no basta simplemente con, a mi humilde criterio, esto es una cuestión eminentemente personal y no quiero dejar allanar el camino alguna crítica a las organizaciones que uno representa, no basta simplemente con enfrentarse al poder político que ha tomado la agenda educativa. Y voy a tocar un solo ejemplo preciso. Miren, muchas veces para nosotros es más fácil decir hay adoctrinamiento de los niños, que es un tema muy recurrente en los espacios más conservadores a los cuales yo escribo, porque dicen, cuando uno dice sujeto de derecho, lo que está diciendo es que el derecho ya no es un derecho natural y menos aún un derecho divino, sino que es el derecho positivo. Y si es derecho positivo, es creado por legisladores. Legisladores como el caso de América, que fue el degenerado político argentino que estaba en pleno acto de fornicación, en plena sesión democrática. ¿Bien? Estos son los que crean el derecho en Argentina. Entonces, decir que el niño es sujeto de derecho quiere decir que el niño está atado, coaccionado, controlado por agentes políticos que crean el derecho. Bien, esta sería la primera fase, que es como la más fácil de detectar, porque el poder coercitivo se detecta. 1984, de hecho, es un ejemplo paradigmático de cómo el poder coercitivo y estatal se puede percibir. Ahora, el verdadero poder siempre y por excelencia, el poder más peligroso es el invisible, aquel que no se percibe. Porque si uno dijese que no fueron 30.000 desaparecidos, por ejemplo en Argentina, uno tiene una sanción. Uno se da cuenta que hay toda una persecución política en contra. Entonces, para mí, en ese criterio, no sé si funcionaría como adoctrinamiento per se, ¿por qué? Porque uno puede percibir el peligro que implica rebelarse contra este sistema. Uno percibe la fuerza física del Estado en su contra. Entonces, es mucho más peligroso si caemos en la lógica de un mundo feliz de Aldous Huxley. ¿Por qué? Porque hoy por hoy tiene más poder de adoctrinamiento y más poder en cuanto a la influencia en la psiquis de la mente de un ser humano, quizás una empresa privada con todo el alcance que puede tener, por ejemplo, Netflix o Disney, pueden tener mucho más atropello cultural. Empresas totalmente inmorales, que obviamente que están emparentadas en algún punto con cierto poder político, que de repente un burócrata
que simplemente marca una agenda educativa, pero porque el niño puede llegar a su casa y ver la otra verdad, ver la otra postura sobre un determinado tema. Por eso aclaro, y esto es una opinión netamente personal, es importante entender cómo funciona el poder político, pero también hay que tener en cuenta que justamente si hablamos de poder político, no siempre el Estado encabeza la mayor amenaza a la libertad de educación. El moderador. Pero sobre la teoría crítica en general, que tú debes de estar un poco más consciente de cómo están imponiendo esto en la educación allá en Estados Unidos y también acá en Hispanoamérica. Entonces, esto va justamente con el tema de que no hay verdades absolutas y cada cual percibe la verdad como cada uno la quiere. Bueno, yo creo que lo que pasó con George Floyd es un ejemplo muy grande de cómo pueden coger un hecho y cambiar la historia detrás de ese hecho y con eso mover a un montón de gente. Es decir, ¿qué sucedió con este señor? Bueno, un policía en un acto bastante fuerte, todavía no ha sido, digamos, enjuiciado, entonces no tenemos, digamos, las respuestas claras. Pero efectivamente sí hay, digamos, ahí un acto de fuerza y termina muriendo un afrodescendiente. Este caso podría ser un caso de abuso policial, pero es evidente que no es un caso de racismo. Sin embargo, fíjate lo que lograron. Lograron hacer creer a un montón de gente que Estados Unidos se está cayendo por cuenta del racismo, que hay racismo sistemático, que los policías están matando negros porque se les da la gana y porque odian a los negros. Y entonces tienes a un montón de gente. Mira, el otro día un amigo me mostraba un chat que tuvo con una amiga de él y la chica esta le dijo, como, ¿no vas a salir a marchar? Él le dijo, no, simplemente no. Y ella le dijo, bueno, pero si no haces nada, eres cómplice. Es una chica, me decía él, es una chica que no está metida en nada y de repente ya cree que uno para hacer un mundo mejor tiene que salir y poner una foto en negro en Instagram y salir a la marcha y cree que entonces todo esto al final, obviamente con un objetivo político, entonces el capitalismo, hay que bajar a Trump porque al final Trump tiene la culpa de todo esto. Entonces es increíble cómo, bueno, sucede algo y ellos crean todo ese relato alrededor de ese suceso y se inventan un montón de mentiras y hacen que la gente esté llorando y tiene ya a gente de payasos arrodillada pidiendo perdón y renunciando a sus privilegios blancos, a sus privilegios de blanco. Entonces yo creo que es muy claro una vez más cómo logran distorsionar la realidad y cómo muchas veces hablamos de que la estrategia de la izquierda es hacer que las cosas vayan mal y que el mundo esté sumido en un caos y que haya desorden para ellos presentarse como los salvadores, pero muchas veces también sucede, son tan hábiles que ya entendieron que ellos ni siquiera tienen que sumir al mundo en ese caos, sino que solamente les basta con hacer que la gente crea que hay ese caos. Es decir, en Estados Unidos no hay un racismo sistemático. Entonces ellos lo que hacen es que la gente crea que sí hay ese racismo sistemático, que crean que sí hay ese caos, que crean que sí hay un problema, y ellos le presentan la supuesta solución a ese problema, ¿no? Un ejemplo también más claro para los que nos ven de pronto de Latinoamérica, yo sé que en España también esto es conocido, la historia de Chile, por ejemplo. Chile, después del general Pinochet, logra pues el milagro económico chileno, ¿no? Y Chile sigue siendo hasta el día de hoy, a pesar de todo lo que ha pasado, de todos los gobiernos de izquierda que ha habido, el país más próspero de la región y el país con los mejores índices a niveles de la OCDE. ¿Qué hace la izquierda? Resulta que tienes a niñitos en las calles diciendo que Chile está súper mal, que están súper mal, que el sistema de pensiones es súper malo, y resulta que el sistema de pensiones de Chile está calificado como el mejor de Latinoamérica según calificadoras internacionales, pero los chilenos, muchos se han convencido de que es malísimo. Entonces, el poder que tiene la izquierda para hacer creer a la gente cosas y moverla a partir de sus sentimientos es increíble. Y creo que nos tiene que quedar claro porque la lucha empieza por quitarles esas banderas y por decirle a la gente, mira, ojo que te están manipulando y te están diciendo cosas que no son ciertas, no te dejes mover así por esos sentimientos. Muchas gracias, Vanessa. Ahora, hagamos la última intervención con Horacio antes del turno de preguntas. Y aquí me quedo justamente con dos cosas que me quedaron desde el principio, justamente el tema de la ausencia de verdades absolutas, la desacralización y lo que Vanessa mencionó justamente con el tema de teoría crítica. Entonces, si les puedes combinar a las tres en una intervención que justamente demuestre cómo la desacralización conduce al relativismo. Bien.
intento siempre a veces dar un discurso que no tenga que, por una cuestión de estrategia quizás, tratar de demostrar que se pueden defender las verdades, a veces sin ni siquiera mencionar ciertas verdades, así como ir por parte. En primer lugar, tenemos que entender que estos procesos totalitarios tienen quizás, podríamos entenderlo tomando algunos elementos de la teología, quizás. Así que si me equivoco en este sentido, estoy abierto a cualquier tipo de crítica. Miren, así como Jordan Peterson tiene cierta forma de exponer, yo creo que he emulado algunos de esos conceptos y voy a tomar en este punto un elemento de Jordan Peterson que toma ciertas partes de la Biblia para explicar fenómenos propios de la humanidad. Entonces voy a tomar una parte específica, que es la verdad te hará libre. ¿Qué significa? Vamos a tomar un ejemplo muy sencillo. Ni siquiera voy a hablar de la verdad con esa B corta mayúscula, voy a hablar simplemente de los conceptos de verdad. Si yo tuviese que contratar con Vanessa en este momento, y voy a tomar un ejemplo muy rudimentario, y ella me dijese, bueno, Horacio, te voy a vender mi computadora. Primero, ¿cómo soy yo libre para contratar? Más allá que no basta solamente la falta de coacción física de que alguien me obliga o no me obliga a contratar. Yo tendría más índice de libertad a mayor cantidad de información que ella me proveyese. Primero, ¿qué características tiene la computadora? Por ejemplo, ¿qué funciones prestaría? Saber para qué me serviría o no a mí la computadora. Mientras más información, más libertad para saber si puedo o conviene que la compre o no la compre. Pero particularmente un gran elemento sería la libertad de saber en qué precio está dentro del mercado. Yo creo que ese sería un elemento importante. Bueno, ahí vamos a darnos cuenta que uno de los principales elementos que ataca el Estado, y tomo una tesis económica incluso, cuando los estados justamente restringen información, lo que hacen es atacar en el fondo las libertades, porque quien no tiene la suficiente información de determinado tema difícilmente puede elegir en libertad. Ahora bien, este fenómeno en cuanto a restricción es porque en efecto la verdad te hace libre. Yo no estoy hablando solamente de conceptos económicos, podemos aplicarlo a cualquier fenómeno de la vida humana. Desde el momento en que una persona elige una pareja y le gustaría saber si esa persona nació hombre o mujer para tener la libertad de elegir, como así también los padres tener la libertad de poder elegir la educación de sus hijos independientemente del código postal en el que se encuentren. Es el fenómeno que sucede actualmente con la educación pública. Como vemos, si hay un concepto que, como hablamos de la desacralización, lo que hay en el fondo es la lucha contra la verdad. Porque quien no está en la verdad está en la esclavitud. Y esto es un fenómeno de la experiencia universal del hombre. Entonces, quien quiere realmente ser libre necesita tener una dosis altísima de verdad. ¿Y esto qué implicaría? Decir que hay personas que poseen la verdad absoluta. Muy por el contrario, un buen conservador sabe que nadie posee la verdad, porque la verdad no se posee, la verdad se conoce. Y eventualmente, en base a la naturaleza caída del ser humano, lo que podemos hacer es acercarnos a la verdad o alejarnos. Pero en esencia, la verdad está ahí, la verdad es una y la verdad es objetiva, está por fuera del propio ser humano. En este sentido, y es al menos mi apreciación, lo que hace en efecto todos estos movimientos propios de la posmodernidad es permitir que cada ser humano construya su propia verdad. Es permitir que cada ser humano diga, no solamente ya no serviré al Estado, o ya no serviré a Dios, o ya no serviré al poder clerical, es ya no serviré ni siquiera a la propia naturaleza, ya no serviré ni siquiera a la propia moral, sino que yo voy a construir mi propio Dios, mi propia naturaleza, mi propia verdad. Y aquí tenemos la proliferación de los discursos tan comunes y tan recurrentes de decir, bueno, vos tenés tu verdad y yo tengo mi verdad. Y eso ya es un problema de partida, porque eso implicaría que se dé tan válida la opinión de unos como de los otros. ¿Y cómo se resuelve finalmente la discusión? Democráticamente. Finalmente, si no hay verdades, porque todas las verdades terminan siendo lo mismo, cuando todos piensan iguales porque nadie piensa, la única forma medianamente civilizada de resolver un conflicto, ¿cuál sería? Va a ser verdad lo que la mitad más uno diga. Y encima, bajo las lógicas de pretender que la mitad más uno equivale al 100%, que es una lógica bastante particular del progresismo, es creer que si la mitad más uno dijo que un determinado fenómeno es X para el 100%. Y allí aparecen los atropellos a los individuos, a las familias, a los conceptos de nación, a los conceptos de religión, que están totalmente inmiscuidos bajo estas lógicas postmodernas, digamos. Pues sí, vamos al turno de preguntas, que ya hay algunas que me han llamado un poco la atención. Comencemos con esta. Va dirigida para Horacio, pero yo creo que Vanessa también podría contestarla. Estuve viendo series como Doom Patrol, Sabrina, American Gods. Veo presente lo que decía el poder invisible gestándose para adolescentes y jóvenes adultos. ¿Cómo enfrentamos esto?
Bueno, esa es la pregunta más recurrente. Yo creo que, incluso creo que a Vanessa y a Miguel, si en algún momento han dado conferencias, les ha pasado, es la pregunta más recurrente que una a veces expone un problema determinado, uno expone sobre ideología de género, sobre izquierda, sobre socialismo, y la pregunta recurrente es, los padres, ¿qué hacemos con este fenómeno? Porque es muy fácil detectar a veces la enfermedad y muy difícil a veces prescribir cuál es el remedio correcto. Yo qué les recomendaría, sinceramente, muchos están esperando que vaya a dar una respuesta tremendamente intelectual, que vaya a citar de vuelta a la escuela de Frankfurt o que les vaya a decir, miren, el camino es estudiar tal o cual enciclopedia. ¿Saben cuál es la verdad? Consumir menos y dedicarle más tiempo a la familia. Muchos van a estar esperando que yo diga alguna elocuración y alguna fórmula mágica. Gente, muchas veces por ahí piensan y se confunden algunos conceptos de liberalismo o ciertos conceptos libertarios o ciertos conceptos paleolibertarios, que todos saben que tienen una excelentísima relación con muchos de estos espacios. Muchas veces se confunde creer que en efecto para ser libre uno tiene que ser consumista. Y de hecho la verdadera persona libre es aquella que también puede decir que no. Está muy devaluado el concepto de silencio. Está muy devaluado el concepto de prudencia. La gente no entiende que un gran poder que tiene el ser humano no es solamente de poder opinar, y pareciera que la libertad de expresión implica que tenemos que opinar de todo y que la libertad de compra y de contrato implica que tenemos que consumir de todo. Ni hace falta opinar de todo, porque no somos conocedores universales de todos los fenómenos de la humanidad, ni hace falta consumir todo. Entonces, ¿qué hacer ante estos fenómenos? Como lo dijo Jordan Peterson en 12 reglas para vivir, empiecen a acomodar la habitación. Antes de estar preocupados, si los dice alguien que trabaja como asesor político, si los dice alguien que tiene muchísima exposición dentro de lo que es la comunidad aquí de Córdoba, antes de estar preocupado por cambiar el mundo, enfrentarse a George Soros, enfrentarse a Bill Gates y a la IPPF, antes de estar preocupado de qué hacemos con este Marx, que encima es un Marx que la propia izquierda ya enterró, preocupémonos en qué hacemos con nuestro propio hogar. Cuando tengamos el hogar en orden, cuando tengamos que podamos compartir tiempo con nuestros hijos, que podamos pasar un fin de semana sin estar absorbidos por el teléfono celular, nos vamos a dar cuenta que en efecto las empresas privadas, para bien o para mal, siguen ciertas reglas. Y si uno no consume, tarde o temprano van a pasar dos cosas. O van a cambiar el tipo de contenido porque van a querer seguir vendiendo y va a haber una cultura que le dice que no, o en todo caso habrán perdido un suscriptor, ¿se entiende? Y tendrán que ir a esa pérdida. En todo caso, también es cierto que no hay que dejarse vapulear como individuo. Este es mi consejo, no dejarse vapulear como individuo. Sepan que justamente donde hay un espíritu moral débil es donde la mentira entra. Porque en un espíritu moral fuerte a mí me pueden venir a plantear 20.000 millones de veces, 20.000 millones de tipos de mentiras, que uno sabe que aunque no tenga la suficiente formación académica, el hombre es hombre y la mujer es mujer, el niño por nacer es un ser humano con derechos y el socialismo no funciona. Gracias, Horacio. Tal vez con Vanessa algún aporte adicional, porque la pregunta más bien creo que puede ir dirigida a ti, pero si quieres hacer un aporte en esto, te agradezco. Bueno, a mí me gusta mucho hablar de una región muy particular de Colombia, que es la región de Antioquia, que es de donde es el presidente Uribe. Los antioqueños en Colombia son conocidos como empresarios, como emprendedores. En Colombia se dice un paisa, se les dice paisas a la gente de esta región, pero les dice un paisa te vende hasta un hueco, porque ellos siempre quieren estar vendiendo cosas, su sueño es ser un empresario, su sueño es tener, así sea una tienda, lo que sea, pero ser dueños ellos de algo. Y esa cultura de ellos, es decir, a mis amigos paisas, por ejemplo, en vacaciones los papás los levantaban porque tenían que ir a ayudar en la tienda de la familia, en el negocio de la familia, para aprender a ganarse, digamos, la mesada y para entender que las cosas cuestan y que todo lo que se compra es porque antes se trabajó para poder conseguirlo. Y esa cultura es muy particular en Colombia. Las elecciones no las gana la izquierda gracias a Antioquia, gracias a esta gente. Pero no es que a esta gente desde chiquitos les digan, mira, esto es izquierda, esto es derecha, la teoría económica dice que esto o aquello. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con los valores que desde chiquitos les enseñan. Porque para ellos alguien honorable, por ejemplo, es alguien que trabaja todos los días, porque cuando tú trabajas estás ofreciendo algo al mundo. Pues esa persona es digna, el trabajo dignifica al hombre, ¿no? No es ese que es un vago y que no hace nada, y eso hace que esta gente sea diferente, pero de nuevo se trata de valores, del perezoso es malo, levántate temprano y ve a trabajar, sé honesto, digamos, ofrece algo al mundo. Entonces yo creo que muchas veces los que estamos metidos en estas cosas
vemos el mundo solo como en términos de política, economía, y recomendamos en esos términos, entonces decimos como no, sean activistas, vayan a Twitter, todas esas cosas, y yo digamos que esto es como, digamos, en hilo con lo que decía Horacio, yo creo que esto viene de esos valores que podemos nosotros en nuestra comunidad influir. Yo recuerdo, yo a veces cuento historias tontas, pero es que cuando las cuento yo veo que mis amigos se quedan con la historia en la cabeza y que eso les cambia la visión. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando estaba jovencita, como en esa época de terminar el colegio, que las chicas y ya empezábamos a tener noviecitos y eso, en una fiesta una vez, una amiga se enojó con su novio porque su novio no tomaba. Entonces, claro, era como que el típico aburrido que no tomaba. La chica le hace un escándalo en la fiesta, le dice, estoy aburrida, tú eres un amargado, no tomas, no sé qué, todo el mundo se quedó mirando. Y el chico, que yo creo que me late que era como del Opus Dei, por los comportamientos que tenía, le alza la cara y le dice, mira, si a ti no te gusta alguien responsable, alguien que quiera estar en sus 5 sentidos, que no le gusta perder la razón, pues yo no soy el novio perfecto para ti, me busco otra, y se fue. O sea, después de eso, este chico era el chico más popular de todo el colegio, todas las chicas querían con él. Ese tipo de comportamientos, de cómo influimos en nuestra comunidad cercana, de cómo alzamos la cara y somos ejemplo, son fundamentales, y creo que son un camino muy bueno para empezar a hacer esos cambios que queremos.